Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Leonardo Salas Quirós y hoy quiero comentarles sobre un informe de la CEPAL que precisamente hace un análisis de cómo se ve Latinoamérica de cara a las siguientes etapas post-COVID-19. Claramente estamos en una encrucijada, pero ya traíamos problemas. Y eso queda muy evidente en este informe que hace la CEPAL y que procedo a compartirles para poder comentarles y explicarles. El informe es bastante reciente, de hace apenas unos meses, y el informe, como les digo, tiene por nombre Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por COVID-19. Se compone de 3 capítulos. Voy a referirme básicamente a 2 de ellos. El primero, los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el tercero, que sería políticas para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia. En la primera parte de los impactos que tenemos como región latinoamericana, hay que decir, según lo que presenta este informe, que ya veníamos con un crecimiento económico bastante pobre y con muchas limitaciones en lo fiscal. Y eso es una realidad ineludible que no podemos negar. Ya presentábamos antes de la pandemia un PIB de muy bajo crecimiento y ahora nos enfrentamos a un crecimiento del PIB muy similar a lo que sucedía en los años 50. Es decir, tenemos un panorama muy sombrío en el crecimiento del PIB para los próximos años. Y además termina esto de completarse con un escenario tétrico de déficit fiscales crecientes en varios países latinoamericanos. Y para la realidad de Costa Rica no es diferente la situación. Por eso se habla de una cruda realidad. Y esa cruda realidad en la que ya estábamos nos enfrenta además con la pandemia y esto trae, por tanto, lo que estamos viendo, una mayor informalidad en todos los puestos de trabajo. Por tanto, disminuyen los aportes que hacíamos a la seguridad social. El desempleo está creciendo también muchísimo y tenemos pocos salvavidas, es decir, pocas herramientas desde el estado de bienestar tradicional para poder hacerle frente a esas necesidades. Y la demanda por servicios de salud es creciente por parte de la población y que adicionalmente se enfrenta a una afectación financiera de todos los sistemas de protección social. El COVID-19 no solo nos pone contra la pared en la atención de servicios de salud, sino que adicionalmente evidencia la poca inversión que habíamos hecho en salud y que ante esta presión tan fuerte no ha tardado mucho la realidad en golpearnos de frente y ver qué tan mal estábamos en poder atender una necesidad tan grande como esta. Y obviamente se ha incrementado entonces el debate público de si lo que ocupamos son más impuestos, de qué pasa con los pobres y con lo que yo llamaría los nuevos pobres, esos que estaban en una alta vulnerabilidad y que ahora van a caer irremediablemente en la pobreza. Y por supuesto que la pobreza extrema también se va a incrementar. Adicionalmente, vamos a tener en todo el sector social un incremento de los riesgos sociales y de las vulnerabilidades, lo cual también dificulta muchísimo el actuar
de todo nuestro sistema económico, político, en todos los niveles. Nos vamos a enfrentar también, según lo que menciona el informe de la CEPAL, a la peor contracción económica de la historia. Ya les comentaba al inicio que vamos a tener caídas del PIB enormes, peores que la década de los 50, y el comercio mundial se va a ver afectado. Las exportaciones en general están cayendo estrepitosamente y para la región latinoamericana, que en mucho explica sus ingresos por las exportaciones que tiene, esta situación agravará muchísimo toda la situación económica. Y esto, al ser mundial, ha hecho que los grandes países o los grandes bloques económicos, hablo de Estados Unidos, Europa y Asia, al verse afectados también por esto, obviamente al ser nuestros principales compradores, van a provocar que nuestro comercio también se desacelere enormemente. Por supuesto que el turismo ha sido de los que más inmediatamente se vieron afectados con los cierres de fronteras. La afectación fue inmediata, pero la recuperación será muy lenta, porque ya el turismo no se va a reactivar con solo volver a abrir las fronteras, sino que esto va a necesitar de todo un esfuerzo de reconstruir los canales que nos traigan el turismo y sobre todo en recuperar la confianza y ante todo también lograr que otros países den el visto bueno a sus ciudadanos para poder viajar a nuestros países latinoamericanos y poder recuperar esas fuentes de ingreso por turismo. Por si fuera poco, dentro de esta gran contracción, al tener más demanda por servicios de salud, más necesidades de las personas de ocupar ayudas en sus situaciones financieras, económicas, de salud, etcétera, todo eso hace incrementar el gasto público también. Y para poder financiar eso, los países están recurriendo a deuda, y una deuda que se incrementará irremediablemente. La CEPAL en este informe calcula que toda esta situación que ustedes ven que es una tormenta perfecta, en el peor escenario, la CEPAL estimaría para América Latina 30 millones de pobres nuevos. Entonces, ahí vamos a tener una gran situación difícil de resolver y que sobre todo nos va a costar varios años de poder recuperar esa situación. Les comentaba al inicio que el segundo capítulo no lo voy a comentar por ser algo más directamente relacionado con la actividad de la CEPAL, muy importante, muy loable también, y los invito a leerlo, pero para efectos de esta explicación y de esta revisión del informe, es importante más bien referirnos a los otros dos capítulos. Paso, por tanto, al capítulo tercero de políticas para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Aquí hemos visto algunas medidas que son inmediatas para contener el virus y algunas otras para proteger la fuerza laboral y los ingresos de los hogares, además de algunas medidas monetarias, fiscales y sociales para evitar el colapso del sistema económico. Ustedes pueden ver en ese gráfico varias de las medidas que se han tomado en diferentes sectores, en el tema de economía, en el tema de salud, de empleos, etcétera. Las más comunes, si vemos a nivel latinoamericano las decisiones de los diferentes países, eh, podríamos decir que las principales giran en torno a restricción de los viajeros, lo que hablábamos de la afectación inmediata al turismo, del cierre de lugares públicos y de reuniones masivas. La declaración de emergencia no ha sido tampoco la ausente, sino todo lo contrario de lo más común que ha sucedido en nuestra América Latina. Cuarentenas obligatorias para los viajeros,
muy importante y de un gran impacto la restricción de actividad económica, que ha traído también muchas carencias y muchas necesidades, una gran disminución de ingresos para las familias, pérdidas de empleos y también la muy conocida suspensión de clases. De tal manera que para algunos de nuestros países este año 2020 será de una gran brecha educativa y habrá que también valorar a futuro los efectos en la escolaridad y en la educación de esta generación. Y de alguna manera tendremos que pensar nuevas alternativas de solventar esta gran brecha que se ha generado, porque traerá efectos a futuro, sin duda alguna, pero nos tocará como sociedad ver cómo compensamos y solventamos esa situación. Dentro de las principales medidas de protección social, uno ha podido ver eh, medidas de transferencias monetarias, de entregas de alimentos, de medicamentos, de facilitar el acceso a servicios básicos, entiéndase como algunas tarifas reducidas o se suspenden eh, los cortes eléctricos, por ejemplo, o de agua, si hay algún tipo de moratoria o no pago de servicios producto de la pandemia, en fin, cosas de este estilo. Además, algunas políticas de mitigación de efectos. Y aquí encontramos el financiamiento que se ha estado pidiendo de emergencia a organismos internacionales. ¿Cómo se va a manejar la deuda? No solo la que ya traíamos, sino la que está incrementándose ahora. ¿Cómo vamos a aplicar las reglas fiscales? ¿Quiénes van a ser ahora esos sujetos de regla fiscal? ¿Los mismos, menos o nuevos actores van a tener que entrar a ser sujetos de esa regla fiscal? Preguntas e interrogantes necesarias que tenemos que hacernos. En cuanto a los activos públicos, han entrado en juego. Ya es claro lo que han planteado diferentes voces en los países de hay que vender activos. ¿Vamos a entrar en ese juego o no? Sin duda alguna, esto también ha puesto en evidencia la necesaria coordinación de las autoridades de todos los países y en particular de Costa Rica en materia de política fiscal y monetaria. Nuestras autoridades en estos ámbitos tienen que hablarse, tienen que coordinar, tienen que generar las relaciones interorganizacionales para poder traducir los planes en acciones concretas y directas con impactos medibles en la población. Hay que valorar también si las transferencias que estamos teniendo desde el gobierno hacia la sociedad para atender necesidades básicas de la población son suficientes o están bien canalizadas o están llegando a las personas que realmente lo ocupan. Y aquí hablamos, por supuesto, de la población pobre, vulnerable, ¿verdad? Eh, pero sobre todo a aquellos que ahora están con todavía mayor vulnerabilidad, con mayor riesgo de caer bajo la línea de pobreza. Es decir, personas que antes no tenían la condición de pobres, pero que ahora, por la situación en la que estamos pasando, tienen un altísimo riesgo de caer ahí. Y ojo, lo digo porque pueden ser muchísimas personas. Y si una gran cantidad de personas pasan a engrosar las filas de pobreza, vamos a tener una situación bastante difícil de manejar, no solo en indicadores, sino en atención y contención de las necesidades de esas personas. Y cuando hablamos de lo que va a pasar post-COVID, habrá primero que preguntarnos cuánto va a durar esta situación.
pero habrá algún escenario, ya llegará el escenario en el cual nos vamos a encontrar ahí en un post-COVID-19. Y ahí habrá que pensar en cómo precisamente vamos a resolver la vulnerabilidad que tienen las redes internacionales de producción. ¿Y a qué me refiero con eso? Según lo que plantea el informe de la CEPAL, en que esto ha evidenciado que el comercio, tal como lo veníamos planteando, era muy susceptible a que un cambio de estos, a que un golpe de estos, lo iba a dejar en una condición crítica, que es lo que está pasando. Y hoy ya sabemos que vamos a tener que replantearnos cuáles van a ser esas nuevas redes de proveedores, no solo para los países, sino también para las empresas. ¿Cuáles van a ser esos mercados de consumo? ¿Dónde vamos a localizar los procesos críticos en caso de que suceda algo igual o similar a lo que estamos viviendo? Todo eso va a haber que replantearlo porque hoy lo que estamos viendo es que muchos países, muchas empresas vieron truncadas sus actividades porque ya no podían comunicarse más con sus proveedores o poder venderle a sus mercados tradicionales. O sus procesos esenciales para producir se vieron afectados por el corte de viajes, por ejemplo, de relaciones entre países. Eso afectó relaciones comerciales también. Entonces es un buen momento para replantear qué va a pasar en ese escenario. Porque como les decía, no solo en el turismo, sino también en esto de los negocios internacionales, habrá que recuperar confianzas para que la gente logre viajar, no solo ellos, sino también generar el intercambio de mercancías. Otra cosa que hemos visto y que habrá que replantear también en ese escenario post-COVID será la forma en la cual hemos venido trabajando. Muchos hemos tenido que recurrir al teletrabajo, pero también las medidas de distanciamiento parece que van a tener todavía vigencia en un escenario post-COVID. Al ser esto tan nuevo, se habla de segundas olas y no sabemos qué más allá podrá traer esta situación de COVID. Ya tal vez no necesariamente reflejado en un virus, sino en las secuelas de los que fueron afectados por el virus. Y eso podría ser nuevas olas derivadas del COVID y que ya algunos estudios importantes a nivel internacional están viendo de otros daños colaterales en la salud que quedan en, los, en las personas que fueron contagiadas y que tuvieron algún grado de situación de gravedad. Y entonces habrá que pensar también en eso, porque será sin duda alguna de una gran magnitud y adicionalmente también ocuparemos mucha capacidad de resiliencia, como llama el informe, para poder sobreponernos a todas esas situaciones que para muchos eran impensadas y ni siquiera estaban dentro de los clasificadores de riesgo de que ocurriera una pandemia de esta magnitud. El comercio mundial, por tanto, quedó fracturado y esto va a significar todavía mayor fragmentación. Se había hablado de que la globalización, perdón, había llegado para quedarse, sí, pero ahora estamos enfrentándonos a una nueva globalización y más bien, como lo plantea el informe, está hablando de más regionalización. Es decir, ya ahora parece que vamos a comportarnos por regiones. Y si ese escenario llega a ser así, habrá que plantear cuál es el escenario de las empresas y de los países en mercados ya no tan globalizados, sino más bien regionalizados, con cadenas de proveedores replanteadas, con procesos críticos de producción reubicados y, ¿por qué no?, con posibles nuevos mercados de consumo que no teníamos considerados hasta ahora. La situación
nos plantea también unos retos impresionantes en cohesión social, porque ante el distanciamiento, los contagios, los mitos y tantas cosas que han salido como fake news y demás, la cohesión social va a ser algo importantísimo de recuperar en el menor tiempo que se pueda, porque si algo nos afecta como sociedad, para los negocios, para las relaciones políticas, la interacción social y demás, es que logremos una cohesión social importante para lograr fortalecernos entre todos y poder salir adelante entre todos. La reinserción laboral por las nuevas formas de trabajo y hasta aspectos de conducta de las personas, va a haber que replantearlas y va a haber que buscar mecanismos de reinserción y además considerar y tomar muy en cuenta las particularidades de cada persona. Si el COVID algo ha hecho evidente es que no todos somos iguales y que las particularidades y las diferencias de cada persona se ven todavía más manifiestas en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad y además donde está en juego la vida. Habrá que enfocar, sin duda alguna, como en toda política pública, habrá que priorizar y enfocarnos. Y habrá que preguntarse si es la informalidad, si es más bien por grupos etarios, si es más bien en lo rural o en lo indígena o en las personas con discapacidad, o si más bien es en el tema de migrantes, porque unos grandes perdedores en todo esto han sido los migrantes y los que tratando de volver a sus países, sean contagiados o no, han quedado de camino o en sus países no existen las condiciones sociales para poder ser atendidos. Todos estos temas habrá que buscarles alguna alternativa de solución en este escenario post-COVID. Sin duda alguna, el gasto social también por parte de los países, de los gobiernos, habrá que replantearlo y hacerlo más inteligente, porque las nuevas demandas sociales van a cambiar. Solo en el tema de los sistemas de salud tendremos nuevas necesidades, algunas que ya existían pero se van a agravar o habrá otras que son nuevas. Y ante eso tenemos también que pensar en qué respuesta le vamos a dar como países a las diferentes soluciones, a los diferentes problemas que se van a presentar. Menciona el informe también de la CEPAL que solo en el tema de pobreza vamos a retroceder en el equivalente a 13 años. Entonces, podríamos estar bajo todo esto que estamos viendo de una nueva década perdida. Todo por una pandemia que nos llegó a inicios del 2020. Entonces, no es menor el escenario en el cual nos estamos eh, posicionando de cara a lo que suceda en post-COVID. Otro de los retos importantísimos es el manejo fiscal inteligente para proteger servicios de salud, para proteger los ingresos de las personas y los empleos. Es decir, reforzar los servicios de salud y aquellos que aún tienen algunos ingresos, ver cómo se protegen. Y los que tienen empleos aún, también ver cómo se les protege para no agravar más la situación. Además, debemos generar todas las redes sociales y de cohesión social que mencionaba anteriormente, porque los más vulnerables van a ocupar todavía más protección social. El papel de los bancos centrales. Menciona el informe que deben replantear muy bien cómo manejan sus alternativas de manera que puedan procurar mayor liquidez a empresas y lograr una mayor estabilidad del sistema financiero. Y algo vital, y este es un mensaje también que plantea la CEPAL para organismos internacionales, van a tener que repensar y volver a plantear sus mecanismos de cooperación y los instrumentos técnicos financieros que tienen.
no es solamente ajustar plazos y tasas, es pensar en medidas inclusive un poco más fuertes. Y menciona el informe inclusive temas de condonaciones. Así que no es menor este replanteamiento que hace la CEPAL a los diferentes organismos internacionales. Y la situación así lo amerita. Muy preocupante lo que podría suceder en temas de crecimiento, de pobreza, de vulnerabilidad y sobre todo que como sociedad logremos replantear cómo vamos a fortalecernos de cara a este escenario post-COVID. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien.